Capítulo 61. Oh, mira, una ceremonia de iniciación. ¿Deberíamos mirar un poco? Perfecto, de todos modos me estaba dando frío. ¿De qué religión es el evento? Parece que de la religión del sol. Si es de la religión del sol, vale la pena mirarla. Para la ceremonia de iniciación de cualquier religión, incluso a los que no eran miembros no se les prohibía ser espectadores. Después de todo, cuantos más participantes tuviera la ceremonia, mayor sería la probabilidad de atraer la atención de un dios. Gracias a eso, nosotros también logramos conseguir asientos. Hay más gente de la que esperaba. Por supuesto, podía haber casos como el de Gyo. Aunque no todos los dioses son como tú. Incluso si la identidad de Gyo aún no se había confirmado por completo, a estas alturas era seguro que era el recipiente de alguna entidad divina. Factores adicionales habían enturbiado las aguas, pero no había razón para negar los hechos. La familia Cha ya se había trasladado al área de los organizadores del evento. Después de echar un vistazo a la escena, Yoo Sung-bon le ofreció un asiento a Gyo. Era una mesa moderadamente alejada de la multitud que murmuraba. Ya fuera que estar demasiado cerca de los humanos fuera problemático o tal vez abrumador, pareciendo complacido, Gyo aceptó gustosamente el asiento que Yoo Sung-bon le había ofrecido. Gracias a eso, era más fácil tener una conversación. La mayoría aquí no son cazadores sino civiles, por lo que probablemente no podrán escuchar nuestra conversación aquí. Yoo Sung-bon, quien se había humedecido la garganta con agua de la mesa, habló: ¿puedes manejar la divinidad? Por divinidad, te refieres a la autoridad de un dios. Similar, o tal vez, podrías decir que es como una certificación. Ah, así que es una certificación después de todo. Aunque brevemente desconcertado, Yoo Sung-bon pronto agregó: esa no es una mala forma de ponerlo. Podrías verlo como la certificación de un dios. La divinidad difería de lo que comúnmente se denominaba poder divino. El poder divino era la fuerza que los humanos elegidos por un dios empuñaban con su ayuda, mientras que la divinidad era el estatus divino en sí mismo que poseía un dios y la autoridad derivada de él. Eran enteramente diferentes en rango. Gyo, que parecía haber recordado algo, habló: si te refieres a la certificación, entonces sí, la he recibido. Porque yo era el único seguidor. Yoo Sung-bon se dio cuenta instintivamente: ¿acaso esto está relacionado con el Gyo de cabello dorado y ojos azules que vi en el arroyo Cheon antes? Había adivinado que cuando la personalidad de Gyo sufría cambios significativos, su apariencia también se transformaría. La imagen de cómo el cabello de Gyo se había vuelto rubio platino como hojas caídas que habían cambiado de color mientras sumergía sus pies en el agua todavía venía vívidamente a su mente. Pero dado que estaba tan estrechamente asociado con el agua, pensé que podría ser algo como el dios del mar, ríos o estanques. Fue inesperadamente intrigante que el sol saliera de la nada. Si Vi-Sabeol hubiera estado aquí, probablemente se habría sentido igual. ¿Qué clase de historia había detrás de esto? Recibir la certificación de un dios, eso es increíble. No es algo que suceda a menudo. Aunque expresó admiración como si no fuera la gran cosa, según el conocimiento de Yoo Sung-bon, era algo que simplemente nunca sucedía. Ningún dios le otorgaría jamás su rango a un mero humano. ¿Por qué alguien cometería deliberadamente un acto que traería sufrimiento tanto a los dioses como a los humanos? Sin embargo, la voz de Gyo se mantuvo tajante y profesional, dijo que ya no quería estar solo. ¿El anterior dios del sol? Como único seguidor, interactué con él, compartí comidas, conversé. A medida que pasábamos más tiempo juntos, pareció desarrollar un miedo a estar solo como antes. Entonces me dio la certificación. Dijo que quería compartir lo que veía y escuchaba, y que era medio regalo. Aunque se le llama certificación, no parece ser algo con una forma física. Yoo Sung-bon frunció los labios. Esto debería decir que el anterior dios del sol era demasiado débil, o que Gyo es extraordinario. Probablemente era lo segundo. Por lo general, los dioses no sentirían soledad incluso estando solos ya que son seres únicos, pero tal vez durante sus interacciones, Gyo hizo que el dios sintiera tales emociones. Eso significaría que Gyo era de hecho extraordinario. Además, si hubiera sido un humano ordinario, tal carga nunca se le habría transmitido en primer lugar. Pensando en la misma línea, tendría más sentido decir que Gyo era un ser con un estatus cercano al de un dios desde el principio, lo que hizo que el dios del sol reconociera a Gyo como un igual, sintiera soledad y finalmente le regalara su estatus divino. Sin embargo, esto solo hace que la verdadera identidad de Gyo sea aún más incomprensible. Si el dios del sol lo consideró su igual,
¿No significaba eso que simplemente era otro tipo de Dios? Al menos, implicaba que era un ser de estatus lo suficientemente alto como para contener la divinidad. ¿Cómo debería definirse eso? ¿Qué demonios eres? Cuanto más indagaba, más misterios salían a la superficie. Deseaba desesperadamente que alguien simplemente le diera una respuesta directa. La sesión informativa previa se desarrolló rápidamente. No tomó tanto tiempo como esperaba. ¿Su agenda es así de apretada? Ese podría ser el caso, necesitarán tiempo para educar a los futuros sacerdotes. Jerarquía simple. La definición de un sacerdote. ¿Cómo debían comportarse tales sacerdotes? ¿Qué virtudes se requerían? Después de una breve explicación sobre aquellos que sirven al Dios, la discusión se desplazó a asuntos relacionados con la ceremonia de iniciación. El contenido se centraría principalmente en la educación y los beneficios que recibirían los futuros sacerdotes. Después de que hayan hablado con sus familias, los futuros sacerdotes deberían seguirme. Aquellos futuros sacerdotes sin tutores pueden venir hacia mí con anticipación. Mientras el sacerdote de cabello rubio oscuro hablaba, varios niños se le acercaron vacilantes. El sacerdote, cuyas facciones marcadas parecían salidas de una película de fantasía, comenzó a guiar a los niños. Sus marcadas facciones occidentales y su cabello rizado dejaban una fuerte impresión. Aunque tales rasgos occidentales eran comunes en la Corea de hoy, su aura se sentía únicamente solemne, tal vez debido a su papel como sacerdote. La mirada de Hyo, que había estado examinando al sacerdote principal, cayó sobre los niños debajo de él. Parece que esos niños no tenían familia acompañándolos. Bueno, aunque la familia es la forma más común de organización humana, en estos tiempos hay más humanos que no forman parte de tales grupos consanguíneos. Jo Sung-won asintió como si supiera lo que a Hyo le daba curiosidad. Hyo, cuyo conocimiento de los humanos era de algún modo vago, probablemente entendía que los humanos forman comunidades familiares, pero siempre hay excepciones. ¿Ves cómo la mayoría de esos niños lucen inusualmente descuidados? Es probable que sean niños clavel que despertaron como sacerdotes. ¿Qué son los niños clavel? Podrías decir que son huérfanos que buscan activamente tutores. En las afueras de la ciudad, había ciudadanos de cuarta clase, los pobres, y un número significativo de niños abandonados intencionalmente. Incluso había un dicho de que era el vertedero de humanos descartados, por así decirlo. Entre ellos, los niños clavel son aquellos que se promocionan a sí mismos en las calles para encontrar tutores dispuestos a acogerlos. ¿Se promocionan a sí mismos? Sí. Los niños que quieren que alguien los acoja llevan flores. Los niños en circunstancias ligeramente mejores llevan claveles reales, si no, doblan flores con pañuelos de papel o papel. Mientras tengan la forma, el significado se transmitirá. La llamada cultura de los niños clavel se creó justo después de la gran catástrofe, durante el periodo pico en que los huérfanos aumentaban rápidamente. La gran catástrofe ocurrió en primavera. Después de eso, llegó el Día de los Padres, un día en que los niños les daban claveles a sus padres. Así que los niños hacían claveles para honrar a sus padres fallecidos, pero no quedaba nadie a quien dárselos. Los adultos que sentían lástima por esta situación comenzaron a acoger uno por uno a los niños que sostenían claveles de papel. Viendo esto, huérfanos listos que originalmente no tenían intención de hacer claveles comenzaron a doblarlos y se pararon en las calles sosteniéndolos, lo que marcó el comienzo de los niños clavel. Para ser honesto, yo tampoco sé mucho al respecto. Sucedió una generación o dos antes de mí, de todos modos, comenzó desde allí, e incluso ahora, los huérfanos que desean ser adoptados todavía preparan claveles de esa manera. Ya sea doblándolos de pañuelos o papel de colores, arrancando flores que florecen en las calles o trabajando duro para ganar dinero y comprar un solo clavel, todo significa, por favor, acógeme, punto. ¿No parece que pasen por procesos de adopción adecuados? ¿No hay riesgo de ser abandonados de nuevo? ¿Por qué no lo habría? Es uno de los problemas sociales incluso cubiertos en los libros de texto de escuela primaria. Dicen que justo después de que comenzó la cultura de los niños clavel, había tantos niños siendo abandonados que causó un gran revuelo. No hay forma de que las cosas hayan mejorado ahora. Nadie considera seriamente adoptar a los niños clavel. Ni siquiera los propios niños clavel lo piensan. Justo después de la gran catástrofe, la gente podría haberlos adoptado por lástima e intentado tratarlos como familia, pero ahora es más como contratar mano de obra gratuita. Ese tipo de sentimiento. Él no sabía por qué seguía escuchando noticias tan impactantes cada vez que visitaba esta maldita ciudad natal. El mundo se ha vuelto mucho más aterrador.
Se sentía como si a uno le pudieran sacar los ojos y cortar la nariz si no se tenía cuidado. Literalmente. ¿Pero no podrían esos niños ser simplemente huérfanos ordinarios en lugar de niños clavel? Incluso si han despertado como sacerdotes, por lo general los templos solo se hacen responsables de los niños clavel. ¿Por qué son buena mano de obra? ¿A dónde se han ido los derechos de los niños? No me mires así. Juzgarme con tus ojos de esa manera es intimidante, ¿sabes? Para empezar, los ciudadanos de cuarta clase, desatendidos sin políticas adecuadas de alivio de la pobreza, rara vez son contratados por empresas regulares. A menos que sea algo de mano de obra de producción en un callejón oscuro, tal vez. ¿Es difícil para los ciudadanos de cuarta clase conseguir trabajos formales? Desde el principio, los ciudadanos de cuarta clase han sido etiquetados como plagas que se aglomeran imprudentemente en la ciudad sin la capacidad de contribuir, simplemente plantando sus traseros aquí. No todos son así, pero la mayoría carece de la voluntad de trabajar de todos modos. Incluso si los contratas con salarios justos, su eficiencia es baja y la percepción pública es mala, por lo que a menos que quieras que los clientes te insulten, nadie está dispuesto a acogerlos. Los ciudadanos de cuarta clase son percibidos así de mal. Es porque se les ve recibiendo la protección de la ciudad sin esforzarse adecuadamente. Las empresas que contratan ciudadanos de cuarta clase son vistas negativamente por el público. ¿Por qué dar oportunidades a estas alimañas que, como chinches, haraganean haciendo nada más que intentar aprovecharse de los beneficios de la ciudad? De manera similar, incluso si un niño de los barrios bajos se manifiesta como sacerdote, los templos no necesariamente los aceptan. Las posibilidades de ser elegido por un dios son bajas y no tienen la capacidad de soportar el desdén del público mientras cuidan de forma constante a los niños de los barrios bajos. Esa es la idea general, supongo. El cálculo es bastante preciso. Los niños clavel, a diferencia de otros ciudadanos de cuarta clase, tienen su disposición a trabajar confirmada a través del clavel, y como todavía son jóvenes, la percepción del público no es enteramente negativa. A menos que ya hayan sido elegidos por un dios, si un mero huérfano despertado está en un lugar así, es probable que sea un niño clavel. Hyo tomó una decisión. Solo veré la ceremonia de iniciación y luego me saltaré de regreso al marco. Este mundo cruel. Era insoportable, lo suficientemente aterrador como para hacer brotar lágrimas. No era que le faltara empatía, pero Hyo, que era solo un adulto que había envejecido, no estaba preparado para cambiar sin ayuda de nadie semejante atmósfera social. Deseando que el mundo se volviera más cálido, Hyo miró a su alrededor. Aunque su intención era distraerse, sorprendentemente, su corazón se calmó rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Sientes una conexión porque es el mismo linaje del dios del sol? Solo estaba pensando que se siente bien porque es cálido. No sabía por qué, pero se sintió bienvenido. Especialmente esa estatua del dios, claramente había cruzado miradas con la estatua de la diosa. ¿Qué fue eso, una leyenda urbana? Su juicio fue rápido. Aún así, no pasó nada. Decidió descartarlo como un truco de la vista. La estatua es impresionante. Parecía haber un momento en blanco justo ahora, pero lo dejaré pasar. No quiero entrometerme en los asuntos de los dioses con este mero cuerpo humano. No era que Yo Sungbon entendiera la incomodidad de Hyo, pero como un mero humano, apretó los dientes y evitó el milagro puesto ante él. Después de todo, él también era un miembro del gremio Collection. Yo Sungbon claramente lo había visto también, la flagrante mirada derramada cuando Hyo elogió el ambiente del templo y la belleza de la estatua de la diosa. Nunca antes había sentido una mirada divina tan directa. Por favor, deja que tales milagros ocurran cuando yo no esté cerca. No quería involucrarse en lo más mínimo. Nuestra querida familia Cha parece estar teniendo una conversación también, ¿qué tal si nos unimos? Por lo tanto, los dos fingieron no notar la mirada divina con todas sus fuerzas, pero el sacerdote que la servía no pudo hacer lo mismo. Había un sacerdote mirando con los ojos abiertos de par en par a los dos que se acercaban a la familia Cha. Yo Sungbon se encontró pensando eso subconscientemente. El sacerdote, con su cabello de un dorado profundo, era claramente el sacerdote de alto rango que supervisaba el evento. Dada su aparición aquí, debió haber estado entre los que servían de cerca bajo el obispo. En otras palabras, era alguien que no podía ignorar a dónde estaba dirigida la mirada del dios del sol. Una extraña tensión flotaba en el aire. Con una expresión como si hubiera notado algo, el sacerdote rubio dio un leve asentimiento. Tal vez debido a sus llamativas facciones, hizo que el gesto pareciera peculiarmente sagrado.
Yo Sung-bon se dio cuenta del significado detrás de ese asentimiento. Parecía que se había dado cuenta de que Hyo poseía divinidad. Sí, por favor continúe. Estoy escuchando. Tal vez deberíamos regresar ahora. Si hay un problema que pueda resolverse haciendo eso, entonces está bien. Yo Sung-bon quería salir del trabajo. Capítulo 62. Mientras miraba a la figura envuelta en la capa negro azabache, el sacerdote rubio, Kang Seo-dam, pensó para sí mismo. Nunca esperé que un dios apareciera en un evento al que fui empujado involuntariamente a supervisar. Este evento no era su responsabilidad para empezar. Después de que el sacerdote originalmente asignado para presidirlo desapareciera, Kang Seo-dam se había hecho cargo. Sin embargo, nunca podría haber imaginado encontrarse con un dios con un disfraz tan inesperado en este evento. Pero para una ocasión a la que asiste un dios en persona, es remarcablemente silenciosa. La diosa del sol a la que servía era así, y también lo era este dios que se disfrazó de humano, mezclándose entre la multitud para disfrutar de las festividades. Sin embargo, a pesar de una situación tan extraordinaria, no había ni un solo indicio de caos. Bueno, la diosa no descendió, así que es comprensible que la gente no se diera cuenta. Pero que un dios que tomó abiertamente forma humana permanezca así de silencioso es asombroso. Este dios debe tener una profunda comprensión de los humanos. A diferencia del templo del sol, la atmósfera aquí es fría y desolada, podría ser un dios relacionado con la muerte o la enfermedad. Dada la energía fresca, incluso podría ser una deidad asociada con el mar profundo. Hyo había recibido una certificación del dios del sol, pero eso era meramente uno de los elementos que componían a Hyo. Fundamentalmente, Hyo exudaba un aura sombría que recordaba a un funeral. A menos que lo confirmara de cerca o hiciera contacto, Kang Seo-dam no tenía forma de saber qué tipo de divinidad poseía. Haciendo suposiciones aproximadas, miró a su alrededor. Fingir conocer a un dios que disfrutaba de las festividades solo provocaría su disgusto. No hay señales de que pretenda desatar un milagro calamitoso. Dado como interactúa activamente con otros humanos, es probable que no tenga intención de arruinar este evento. Simplemente dejemos pasar esto en silencio. Tal vez era un dios menos conocido o uno que valoraba la calidad sobre la cantidad y había venido personalmente a este evento para encontrar a sus seguidores. Aunque raro en todo el mundo, había oído que tales incidentes ocurrían encubiertamente dentro de los círculos religiosos. Este lote es bastante afortunado. El dios de la capa negra podría elegir a alguien directamente, e incluso si no, la diosa del sol ya había puesto su mirada aquí. El interés de otros dioses probablemente aumentaría también, elevando las posibilidades de que los futuros sacerdotes fueran elegidos. De repente, Kang Seo-dam se dio cuenta de que la capa negra lo estaba mirando fijamente. Por un momento, su mente se quedó en blanco. En el momento en que reconoció su situación, Kang Seo-dam bajó rápidamente la mirada sin desafío. Nada es tan estúpido como intentar resistir directamente la mirada de un dios. Aunque incierto si por consideración a otros humanos o para elevar la calidad de su disfrute, la capa negra había reprimido su estatus a un nivel casi humano, haciendo que su divinidad fuera apenas perceptible. Sin embargo, esto no disminuyó su insondable esencia. Un dios seguía siendo un dios, y Kang Seo-dam era un sacerdote particularmente sensible a detectar el rango y la divinidad de los seres. Si alguien como él se encontrara directamente con la mirada de un dios, podría perder el conocimiento. Tal vez la capa negra también sabía eso, porque retiró su mirada. ¿Acaso estaba mostrando su consideración? Fue verdaderamente afortunado que fuera un dios que entendía que los humanos eran seres frágiles. La mayoría de los dioses, ajenos a esto y deleitándose en sus juegos, dañaban a los humanos sin malicia. Kang Seo-dam se tragó en silencio un suspiro de alivio y verificó la hora. En un minuto, los futuros sacerdotes deben terminar sus despedidas de sus familias y reunirse ante mí. Los guiaré al dormitorio donde aprenderán la etiqueta de la ceremonia principal. Dios o no, el propio Kang Seo-dam solo necesitaba cumplir con sus deberes como sacerdote. Supongo que tengo que irme ahora. Ante las palabras de Cha Ji-sol, Cha-ara asintió solemnemente. Cierto. Si es demasiado difícil, solo sal corriendo. ¿Nunca puedes decir nada adecuado? Ah, ¿por qué? Él puede vivir cultivando como el jefe de la aldea. ¿Por qué lo animas a rendirse antes de que empiece? ¿Estás intentando romper el espíritu del niño? Simplemente, es mejor enfocarse en lo que eres bueno que aferrarse a lo que no puedes hacer. Cha Eun-juk asintió de acuerdo.
Si realmente sientes que no es para ti, simplemente puedes irte. Está bien, lo haré, pero voy a trabajar duro y convertirme en un sacerdote súper fuerte para ser la cabeza de la familia Cha algún día. Yo me convertiré en el pilar de esta familia. El pilar también soy yo. Con una sonrisa inocente y pura, Cha Ji-sol dirigió su atención a los otros invitados. Ah, sí. Estoy seguro de que lo harás bien, Cha Ji-sol, así que no te preocupes demasiado. Habiendo extraído elogios y ánimos del cazador de cabello blanco, Cha Ji-sol miró a la capa negra con ojos deslumbrantes. Lo haré bien, ¿verdad? Cha Ji-sol logró obtener ánimos de la capa negra también. Si soy elegido por el dios del sol, ¿tendré un aroma como el tuyo? No estoy seguro, pero hueles como a mantas secadas al sol. Para describirlo con más precisión, era similar a una manta secada al sol recién guardada en un armario. Su aroma evocaba la sensación de construir una cueva oscura con mantas que habían sido ventiladas en el patio y esconderse cómodamente dentro. Era oscuro, cálido y acogedor. Después de mirar a la capa negra durante un rato, Cha Ji-sol hizo de repente una petición audaz. Dame un abrazo, solo una vez. Este mocoso increíblemente enérgico, Cha Eun-yuk estaba horrorizado por la desastrosa amabilidad de su hermano menor, pero a Hyo no le importó mucho. Si eso es lo que quieres, puedo darte un abrazo. La capa negra abrió sus brazos. Tal vez porque la luz venía desde arriba, el interior de la capa estaba lleno enteramente de sombras negras. La capa negra, tan oscura como el cielo nocturno y tan acogedora como el interior de un armario, le dio la bienvenida a Cha Ji-sol mientras él daba brincos y se lanzaba a su abrazo. Y sorprendentemente, su temperatura corporal era fresca. Dado el suave calor que exudaba, esperaba que estuviera cálido. Esto fue inesperado. Ha pasado mucho tiempo desde que sostuve a un niño de aproximadamente el tamaño del estudiante Cha Ji-sol. La voz suave y pausada que caía desde arriba sonaba casi como una canción de cuna. Ese niño también era tan pequeño como tú, estudiante Cha Ji-sol. Eres más pequeño que yo. Por supuesto, el estudiante Cha Ji-sol pronto se convertirá en un adulto espléndido. Que el sol brille sobre ti. Cha Ji-sol levantó la cabeza y contempló el rostro debajo de la capa negra que solo él podía ver. Ojos suaves parecidos al mar entraron en la vista de Cha Ji-sol. Jung, eres realmente guapo. El rostro debajo de la capa, invisible para todos los demás, sonrió con un resplandor suave. Entonces, te veré mañana. Cha Ji-sol dejó escapar un suspiro de arrepentimiento. Separarse de él era lamentable, pero lo que era verdaderamente desgarrador era la vista de su cabello platino y ojos azules oscureciéndose como si una bombilla se hubiera apagado. Se había visto tan genial hace solo unos momentos. ¿No le queda ese color mucho mejor a Hyo-jung? Pero Cha Ji-sol no presionó más. Entonces realmente me voy ahora. Los otros futuros sacerdotes ya se habían reunido frente al sacerdote real. El sacerdote rubio estaba diciendo algo mientras verificaba el número, nombres y rostros de los niños reunidos. A medida que se acercaba, podía escuchar las palabras del sacerdote rubio. Cha Ji-sol, serás compañero de Euna de ahora en adelante. Una explicación detallada seguirá una vez que todos los estudiantes se hayan reunido. Por ahora, por favor júntense con Euna y fórmense. El estudiante de allá con cabello azul es el Euna que mencioné. Cha Ji-sol se acercó al niño que el sacerdote había señalado. El amigo presentado como Euna por el sacerdote tenía el cabello azul teñido con un tono turquesa cálido. Cuando Cha Ji-sol se acercó, el niño sonrió suavemente, con una expresión amable y gentil. Eres Cha Ji-sol, ¿verdad? Sí, ¿tú eres Euna? Dijeron que somos compañeros. Creo que es porque hay una regla para que los sacerdotes trabajen en parejas de dos. ¿Así que dos personas forman un equipo? Los ojos color perla de Euna se curvaron. Era una sonrisa benévola que recordaba a los sacerdotes. Los compañeros pueden cambiar después de la ceremonia principal, pero dicen que muchos de los que se conocen durante la ceremonia de iniciación permanecen juntos hasta el final. Podríamos seguir siendo compañeros durante mucho tiempo, así que trabajemos bien juntos. Eso es totalmente increíble. Mientras decía eso, Euna dejó escapar una pequeña sonrisa, y Cha Ji-sol sintió una sensación de déjà vu por esa sonrisa. Se parece a Hyo-jung. Cha Ji-sol intuyó instintivamente la diferencia entre Seo-hyo y Giovanni. El cambio en el cabello o color de ojos de Hyo no era meramente un asunto superficial, se había dado cuenta de que significaba un cambio fundamental en su personalidad y naturaleza. Y la sonrisa de Euna guardaba un parecido asombroso con la de Giovanni.
Por supuesto, Chajisol no sabía que el nombre del Hyo de cabello platino y ojos azules era Giovanni, pero al menos entendió que era strikingmente similar al de Euna. Tienes una sonrisa realmente genial. Chajisol concluyó simplemente. Un John que conozco sonríe como tú. La gente así no es exactamente común. Euna movió los ojos hacia un lado y aparentemente murmuró para sí mismo. Chajisol sintió que algo andaba mal. Está sonriendo, pero se siente como si no lo estuviera. La sonrisa de Euna era muy similar a la de Giovanni, pero a diferencia de Hyo, cuyo calor se podía sentir incluso sin verlo, llevaba un frío inexplicable. Tenía la frialdad de una serpiente o una piedra de río que había tocado antes. Inconsciente de los pensamientos de Chajisol, Euna preguntó con su tenue sonrisa aún en su lugar. ¿Es él, Jung, que conoces, esa persona de allá? Euna se refería a Hyo. Parpadeando en silencio, Euna preguntó de nuevo. Su apellido es Seo. Seo Hyo. Mirando a la capa negra cuyo rostro estaba completamente oculto, Euna comentó. Tiene un aura única. ¿Verdad? Es súper cálido, ¿no? ¿Es alguien elegido por el dios del sol? Oh, dijo que es un seguidor del dios del sol. Euna murmuró con una voz tenue. Ese no es todo el alcance de esto. Parece una persona muy devota. Pero también frío, como si no fuera del todo humano. Al escuchar el pequeño murmullo, Chajisol abrió mucho los ojos, incapaz de interpretar las palabras de Euna, pero Euna no habló más sobre Hyo. En su lugar, preguntó sobre su familia. Entonces, ¿esas personas de cabello negro al lado de la capa negra son tu familia? Sí. Se parecen a mí, ¿verdad? Se ven muy similares. Puedo decir que son familia de un vistazo. Euna sonrió tenuemente. Yo también me parezco mucho a mi hermana mayor. ¿En serio? Entonces debe ser súper bonita. Es alguien tan hermosa como una princesa, diría yo. ¿La gente normalmente describe a sus hermanas mayores como alguien tan hermosa como una princesa? Parece una persona muy educada. Habiendo adquirido el hábito de hablar de Chaara, Chajisol concluyó que Euna era de hecho una persona educada. Algo en su sonrisa e incluso en su tono de voz, calmado y pausado, como Hyo Jung, lo hacía parecer increíblemente refinado. Podemos tomarlo con calma. Dado que este amigo parece tener problemas para confiar en la gente, debería ser considerado. Chajisol era un niño perceptivo. La sirenita siempre quiso saber sobre los humanos. En la superficie del agua, donde la luz del sol serpenteaba como una red, ¿qué tipo de vida llevaban allí? ¿Por qué ellos, que ni siquiera podían respirar bajo el agua, a veces se arrojaban al mar? ¿Por qué se pudrían así? ¿Qué pensamientos tenían, qué comían, y de qué manera reían, lloraban y se enfurecían? La sirena nadó hacia arriba. Continuó hacia arriba, hasta que el calor extendiéndose a través de la superficie del agua simbolizaba la luz del sol. Cabello platino, lleno de los rayos en forma de red que había contemplado desde el mar profundo, fluía en olas como la marea, brillando como plata en la superficie del agua. A pesar de llevar el color del mar, los cálidos ojos azules llenos de luz exudaban una sensación de calidez. La princesa sirena que gobernaba el mar tenía curiosidad por los humanos. Curiosa por los límites de los humanos. Ese humano, que se parecía a la luz del sol, seguiría estando cálido incluso en las profundidades del mar. Así que ella tomó su mano, y simplemente así. Parecía que se había caído. Ojos llenos de perlas parpadearon borrosamente. Su enfoque borroso pronto se agudizó, y sus labios rojos se curvaron en una sonrisa lánguida. Antes de darse cuenta, ya se había despertado de su sueño. La hermosa princesa vestida con una bata de doctor suelta, habló, tuve un sueño agradable, ¿no es así, Giovanni? Tendida en la superficie del agua, la sirenita sonrió. Capítulo 63. ¿Era un extranjero? Yo Sun-bon preguntó en respuesta a las palabras de Hyo. ¿Qué quieres decir con eso? En su camino de regreso después de terminar la primera ceremonia de iniciación y despedirse de la familia Cha, Yo Sun-bon ladeó la cabeza ante el repentino murmullo de Hyo. No podía captar exactamente lo que Hyo estaba preguntando. ¿A qué te refieres con extranjero? El sacerdote rubio que vimos antes en la sesión informativa de la ceremonia de iniciación, ¿a eso te referías? Hyo era extrañamente anticuado. Tenía un sentido común desactualizado como el de un abuelo, y parecía que estaba preocupado de haber cometido una discriminación racial sin saberlo. Él probablemente también es coreano, ¿verdad?
¿Podría ser que solo estés confundido porque su apariencia difiere de los aspectos coreanos tradicionales? Así que era coreano. Con cabello rubio, ojos azules y una estructura ósea ligeramente diferente a la de los coreanos que conozco, pensé que podría ser un occidental. ¿Fue esa suposición tal vez grosera? Es una mentalidad bastante anticuada. Seré más cuidadoso. Has estado atrapado en el marco todo este tiempo, por lo que no se puede evitar que haya cosas que no sepas. Además, desde la perspectiva de un ser del origen, distinguir las nacionalidades humanas podría haber sido un desafío. Tal como un humano sin experiencia lucharía por diferenciar cada especie entre incontables hormigas. Por encima de todo, los seres del origen tienden a tomar las reglas humanas que han aprendido al pie de la letra. Los seres del origen luchan por entender las excepciones humanas. Algunos no podían comprender por qué los humanos se saltaban incluso una de sus 3 comidas diarias, mientras que otros no lograban entender por qué el cabello estaba ausente en algunas personas cuando naturalmente debería existir. Insistirían, ¿no deberían los humanos naturalmente ser? Irónicamente, era impresionante que Hyo los hubiera distinguido lo suficiente como para etiquetarlo de occidental. En este caso, sin embargo, sus conocimientos a medias podrían haber sido contraproducentes. Por supuesto, los coreanos tradicionales generalmente tienen cabello negro u ojos negros o marrones. Su estructura ósea también es ligeramente diferente. Pero en estos tiempos, determinar la nacionalidad basándose en el color de cabello o la estructura ósea es, no exactamente sencillo. Para ayudar a los seres del origen a entender a los humanos, era mejor explicar el flujo partiendo de su fuente. Jo Sung-bong comenzó otra historia del pasado. Parece saber sobre la gran catástrofe. Bueno, durante ese tiempo, la Tierra se puso patas arriba. Aunque no fue mi generación, por lo que no sé exactamente cómo se sintió, debió haber sido mucho más caótico que ahora. Literalmente como un apocalipsis, me imagino. ¿Sabes qué es un apocalipsis? Era probable que fuera uno de los recuerdos de la personalidad del humano llamado Seo-hyo. En aquel entonces, el concepto de fronteras nacionales se volvió tenue, o para ser precisos, se volvió borroso. La gente comenzó a migrar a todas partes para escapar de los desastres que plagaban sus propios países, y como resultado, toda la tierra comenzó a mezclar razas como una ensaladera gigante. Debido a esto, la existencia de coreanos de sangre pura ahora se ha vuelto rara. Si estamos hablando de coreanos de sangre pura, en nuestro país solo podrías encontrarlos muy rara vez en áreas de campo remotas con una interacción mínima con otras regiones. Algunos ancianos anticuados incluso sienten una aversión extrema a la idea de que sus hijos mezclen sus linajes de sangre con extranjeros. Tales personas existen en todas partes, supongo. Siempre habrá gente que aborrezca el cambio. Por lo tanto, es difícil determinar la nacionalidad de alguien simplemente por su apariencia. Aún así, dado que el sacerdote rubio que mencionaste está incluso presidiendo un evento, probablemente sea coreano. ¿No le confían los eventos a sacerdotes extranjeros? No, más bien que eso, para estar a cargo de un evento tan importante, es probable que ocupe una posición alta en el templo del dios del sol de Seúl. Entonces debe estar viviendo en Corea. ¿No sería más difícil pensar en alguien así como un extranjero? Así que las distinciones raciales esencialmente han desaparecido. No importa de dónde se haya originado su sangre, no importa su apariencia, en última instancia, si tienen la nacionalidad coreana, son coreanos. Incluso antes de la gran catástrofe, ese era un hecho obvio, pero la atmósfera de entonces y de ahora difería ligeramente. Es como si la nacionalidad se tratara tan a la ligera como una licencia de conducir, simplemente otro certificado trivial. Jo Sung-bong había argumentado que la etnia del sacerdote debía ser coreana simplemente porque viajaba a trabajar aquí. No se trataba de dónde o de quién había nacido alguien. Si alguien estaba registrado como coreano, se le juzgaba como coreano. Verdaderamente una tierra unificada. Esto se sentía de algún modo ideal. Aunque un poco no familiar. Hyo todavía estaba distinguiendo entre su patria y los extranjeros. Se preguntaba si ahora ni siquiera sería capaz de pedir comida en un restaurante de hamburguesas. Para Seo-hyo, el antepasado viviente, este mundo estaba avanzando demasiado rápido. Supongo que problemas como la discriminación racial ya no ocurrirían. Ese es el tipo de conflicto sobre el que solo leerías en los libros de texto ahora. Jo Sung-bong se encogió de hombros. Aunque he dicho todo esto, no puedo decir que haya desaparecido por completo. ¿No dijiste que no hay distinción entre nacionalidades? No, no es ese tipo de problema. Miró a su alrededor, luego continuó después de confirmar que nadie estaba escuchando.
Existe la discriminación de clases, ¿sabes? Aunque pueda sonar como una excusa, no tengo opiniones firmes al respecto, pero los ciudadanos de primera o segunda clase parecen particularmente altivos. Especialmente a los cazadores de primera clase les resulta desagradable interactuar con ciudadanos de tercera clase o inferior. Cuando escuchó por primera vez que los ciudadanos estaban clasificados por clase, de hecho se sintió ominoso. ¿Acaso el sistema de castas realmente había resucitado? ¿Es esto como la diferencia entre nobles y plebeyos? Ah, ¿es eso más fácil de entender? Supongo que podrías decir que es una perspectiva similar. Me sorprende que la clasificación y el trato parezcan más claros de lo que pensaba. Yo Sung-bon esbozó una pequeña sonrisa. Así que si empiezas a categorizar la etnia basándote en la apariencia, te etiquetarán como un viejo loco, así que ten cuidado. Entiendo de dónde vienes, pero otros podrían percibirlo como una discriminación absurda. Gracias por hacérmelo saber. Me pregunto si quedan verdaderos coreanos de sangre pura en estos días. Tómame a mí, por ejemplo, yo tampoco soy de pura raza. La redacción se sintió un poco incómoda, pero Hyo decidió dejarlo pasar e hizo otra pregunta sobre la que había estado preguntándose. ¿La diversidad en el color de cabello y de ojos también se debe a la etnia mixta? Sé que los genes puros naturalmente no dan como resultado cabello azul, pero pensé en preguntar solo por si acaso. En mi caso, es solo la influencia del despertar. Cuando mencionó el despertar, probablemente estaba relacionado con cómo se convirtió en cazador. ¿El despertar altera tu color? No todos los casos son así, pero si hay un atributo particularmente compatible, el color tiende a cambiar en consecuencia. Algo como el cabello azul que mencionaste no es un color que pueda ocurrir naturalmente, por lo que de hecho debe ser la influencia del despertar. Los atributos no son algo que el sistema muestre claramente como el rango o la profesión, son más bien algo que defines aproximadamente a medida que entiendes tus propias habilidades. Para agregar, el atributo que poseo es escarcha, punto. Solo entonces notó el cabello blanco como la nieve de Yoo Sung-bon y sus ojos azules fríos como un glaciar. El color era similar al de Giovanni, pero los matices claramente llevaban un aura fría, a diferencia del de él. Solía tener cabello castaño y ojos marrones, pero cambiaron después de que desperté. Y él pensando que teñirse el cabello era simplemente la moda en estos días. ¿Estaba siendo demasiado de mente abierta? Para ser honesto, incluso después de convertirse en un retrato embrujado y ver colores de cabello o de ojos inusualmente llamativos, no prestó mucha atención. Esto se debía a que Hyo era una persona de mente abierta que respetaba la diversidad humana. El mundo se puso patas arriba una vez, y la moda cambió incomprensiblemente, así que pensé que teñirse no era imposible. O tal vez solo lo aceptó vagamente como algún tipo de evolución sin pensar mucho en ello. Incluso para sí mismo, era una persona bastante descuidada. Yo también puedo cambiar de color. ¿Repentinamente? Eras originalmente negro, ¿no era esa tu identidad? La idea de que el color pueda definir la identidad de una persona suena intrigante, pero yo no soy negro. Simplemente lo mencioné dado que el señor Yoo Sung-bon dijo que su color cambió. No. En realidad, tu negro es un poco, para ser considerado el de un coreano nativo, es demasiado negro azabache, ¿no? Como un abismo u obsidiana. Era difícil describir el color de Hyo como meramente simple. Esa negrura, como si encarnara la muerte o el silencio, a menudo dejaba las mentes de las personas desorientadas. Incluso ahora, con su estatus reducido al de un humano, hacer contacto visual directo todavía se siente ligeramente abrumador. Tal vez desconcertado por la reacción de Yoo Sung-bon, Hyo preguntó de nuevo. ¿No es simplemente un negro ordinario? Si eso es lo que piensas, entonces seguro. Yoo Sung-bon volvió al tema anterior. Así que tú también puedes cambiar de color. Si me concentro un poco, puedo cambiarlo. Con esto, ¿podría llamarme a mí mismo una persona moderna? Un joven de 29 años hablando como un anciano desactualizado que no puede mantenerse al día con los tiempos. Espera, ¿podría ser rubio platino y ojos azules? Cambiaste a ese color antes, allá en el arroyo Cheonggyecheon y cuando tomaste el taxi acuático, ¿no es así? ¿Podría ser que he evolucionado en un camaleón, a diferencia de otros? Sospechaba que podría ser un cambio de personalidad. ¿Qué ibas a decir? Solo que es fascinante. A estas alturas, Yoo Sung-bon había armado su comprensión sobre Hyo. Hyo probablemente tiene incontables personalidades. Centradas alrededor de la personalidad llamada retrato de Hyo, por el origen, numerosas otras personalidades se ramificaban como ramas a su alrededor.
Típicamente, actuaba como la personalidad llamada Hyo, pero cuando surgían situaciones específicas, las personalidades correspondientes parecían tomar el control. Es verdaderamente difícil de tratar. Aunque el líder del gremio y yo lo enviamos apresuradamente a la sociedad debido a nuestra codicia. Si surge una personalidad hostil a los humanos, las cosas podrían salirse de control en un caos. Incluso si eso sucediera, Bisabeol probablemente predicaría sus gustos difíciles de simpatizar, afirmando que morir mientras se aprecia una obra de arte es parte del arte, pero a diferencia de él con su irracional obsesión por coleccionar o un jardinero como yo o Sungbon, sería nada menos que una catástrofe para las personas ordinarias. Al menos soy consciente de eso. Aunque su conciencia se había suavizado a través de varias experiencias, todavía quedaba una línea base que no cruzaría. Después de reflexionar brevemente sobre cómo manejar a Hyo, Yo Sungbon habló, por casualidad, sabes, tal vez este no era el lugar para tocar este tema. ¿Puedes decirme más sobre ti? No aquí, sino una vez que estemos de regreso en el hotel. Creo que ya he compartido mucho sobre mí hasta este punto. Me gustaría profundizar en ciertos asuntos. Una vez que regresemos al hotel, me gustaría escucharte, si te sientes cómodo respondiendo, claro. Es parte de mis responsabilidades como curador, después de todo. Gracias, realmente aprecio eso. Tal vez pensando que este tema no resurgiría antes de llegar al hotel, Hyo sacó a relucir abruptamente una historia no relacionada. Estoy preocupado por el gato que dejé en casa. ¿Gato? ¿Tienes un gato en casa? Se llama Antigato. Lo conocí por primera vez recientemente en la vena de agua de la gema. Pero dado que el oso de peluche lo está cuidando, debería estar bien. Desde antes, no estoy seguro de cómo responder a esto, Yo Sungbon preguntó con una expresión sutilmente desconcertada. Antigato, bueno, lo dejaré pasar dado que eres tú. No estoy seguro de a qué te refieres. ¿Pero qué quieres decir con que el oso de peluche está cuidando al antigato? Es exactamente como dije, el oso de peluche está cuidando a Dana. Un anciano entró en un muñeco que había sido abandonado en el mar. ¿Y quién es este anciano que decidió entrar en un oso de peluche de entre todas las cosas? Es el dios del sol al que sirvo. Después de un breve silencio, Yo Sungbon decidió no hacer más preguntas. Ya estaba lo suficientemente confundido. Un muñeco cubierto de pelaje similar al color de Giovanni acariciaba lentamente la espalda del gatito que se había acurrucado en una forma redonda en su regazo con su mano. Tal vez encontrando el regazo cómodo, el cuerpo del gato de gema se extendió cómodamente. El oso de peluche acariciaba continuamente esa pequeña gema repleta de espíritus muertos, palmeándolo, acariciándolo y ocasionalmente cubriéndolo para compartir calor. Aunque ahora no tenía divinidad, dejando solo un rastro del sol, todavía podía realizar un milagro lo suficiente como para calentar este cuerpo frío. Después de todo, simplemente se estaban abrazando fuertemente el uno al otro. Con su sonrisa fija, el oso de peluche contempló el marco que representaba el mar azul. Exudaba una vitalidad tranquila, como si una entidad viva hubiera sido pintada deliberadamente en él. Su hijo había llamado a esto el mar respirante. Y ciertamente, esto debía estar conectado con el mundo de las sirenas. Hyo se encontraría con las sirenas. El oso de peluche deseaba fervientemente que Giovanni una vez más abrazara a la princesa sirena. Para eso, incluso su propia divinidad no era demasiado preciosa como para sacrificarla. Ya que sin tal grandeza, este lugar era lo suficientemente brillante y cálido. Capítulo 64. Hay algo sobre lo que he tenido curiosidad por un tiempo. Yo Sungbon preguntó al llegar al hotel. ¿Tus personalidades están divididas? ¿Estás preguntando si mis personalidades están divididas? Bueno, ¿cómo debería ponerlo? Como múltiples personalidades. Sentado en el borde de la cama sumido en sus pensamientos, Hyo ladeó la cabeza. Hyo echó hacia atrás y se quitó la capucha negra que había estado cubriendo completamente su rostro. Como de costumbre, Miel, que se había estado escondiendo dentro, cayó dando volteretas y aterrizó en la cama. Hyo tomó a Miel con sus manos. Inmediatamente después, el color de Hyo cambió. Cabello rubio platino cercano a la plata y ojos de color esmeralda que recordaban al mar de un famoso centro turístico. Incluso su expresión previamente sombría y calmada ahora rebosaba de vitalidad. Era la expresión de alguien sumamente gentil y maduro. Su sonrisa confiada y radiante incluso llevaba un toque de jovialidad experimentada. Entonces, ¿tu personalidad ha cambiado? No considero esto un cambio de personalidad.
El tono de voz de Hyo todavía llevaba una conducta formal. Sin embargo, a diferencia de la entrega previa sin emociones que parecía escupir palabras ingresadas mecánicamente, su voz actual ahora sostenía una cadencia serena. Incluso ahora, sigo siendo, Hyo, verás. Sin embargo, las palabras de la capa negra eran ciertas. ¿Cuántos de esos, Hyos, hay? Hasta donde sé, hay 3 por ahora. El retrato de Hyo está en el centro, y numerosas personalidades coexisten dentro de él. Para entender cómo era eso posible, parecía que necesitaba escuchar más. ¿El Hyo actual debería simplemente llamarte Hyo? No importa. También me llamaban así antes. Si te llamaban así, ¿significa que tienes un nombre real diferente? No es exactamente un alias o un nombre real. Hyo, teñido en colores desvaídos, lucía en todos los aspectos como el aristócrata educado y noble, pero su tenue sonrisa revelaba una alegre ligereza. Era un contraste marcado con Seo Hyo, quien llevaba una presencia más pesada que un peso de 1000 katies. Una vez, con esta apariencia, me llamaba Giovanni. Se podría decir que parecía afectuoso y de corazón gentil, mientras que exteriormente aparentaba ser un joven saludable y vigoroso. Donde quiera que fuera, parecía del tipo que sería adorado por los mayores y haría muchos amigos. Que la gente me llamara Hyo era meramente un apodo. Por lo tanto, no hay nada de extraño en que el señor Yoo Sung-bon me llame Hyo. Así que eres una persona diferente de Seo Hyo. Una persona muy similar, pero completamente diferente. Aunque ahora somos uno, así era como era antes. Por lo tanto, la probabilidad de que una persona llamada Seo Hyo realmente haya existido en esta tierra aumenta. Necesito discutir esta parte con el líder del gremio. Dado que parecía estar investigando algo, podría tener alguna información incluso ahora. Mientras Yoo Sung-bon reflexionaba sobre el comportamiento inexplicablemente sombrío del líder del gremio, pronto llegó a una conjetura. ¿Acaso el retrato de Hyo está repitiendo la muerte y la resurrección? Ya se había revelado a través de las mazmorras y los seres del origen que este mundo contenía dimensiones más allá de la tierra. Entonces, el Giovanni, ante sus ojos ahora podría haber sido otro tipo de retrato de Hyo, que una vez vivió en una dimensión diferente. Si ese es el caso, también explica por qué la personalidad del retrato se centró en el nombre Hyo. Después de completar una vida, podría regresar a su estado de retrato, restaurando lentamente su personalidad pasada. Hyo había dicho claramente, hasta donde sé, hay 3 por ahora. Esto significaba que podían existir más personalidades y que el propio Hyo era consciente de esa posibilidad. Si la especulación actual de Yoo Sung-bon era correcta, ¿cuánto tiempo continuaría esta restauración de la personalidad del retrato? ¿Alguna vez terminaría? ¿Qué pasaría si se restaurara una personalidad hostil a la humanidad? No, esto todavía era meramente una conjetura. Pero ahora entiendo que está el retrato de Hyo en el centro, y a su alrededor hay numerosas personalidades llamadas Hyo. Solo eso es razón suficiente para estar preparado. Yoo Sung-bon movió los ojos. Si la situación de este retrato pudiera considerarse un tipo de ciclo de vidas pasadas, entonces, a pesar de sus numerosas personalidades, su forma de pensar, definiéndose simplemente como Hyo, puede explicarse. Después de organizar sus pensamientos brevemente, Yoo Sung-bon preguntó, entonces, ¿hay algún punto sobre el que deba ser cauteloso? Incluso si a la persona llamada Seo Hyo le gustan los camotes, a Giovanni podrían disgustarle. Le agradecería que me dijera tales cosas para tenerlas en cuenta. No creo que haya grandes puntos sobre los que ser cauteloso. Pero, ¿cómo pongo esto? Si establecemos algún tipo de reglas, puedo ser más educado. Hagamos las cosas cómodas el uno para el otro con anticipación. A pesar del cambio de personalidad, su sensibilidad hacia los modales y el bien y el mal se mantenía intacta y afortunadamente, las palabras de Yoo Sung-bon llegaron a él. El joven pálido pero de color gentil respondió después de una breve contemplación, es difícil dejar a los pacientes solos cuando los veo. Pensándolo bien, él había revisado el estado de Chaeun-yuk antes cuando Miel lo mordió. ¿Dijiste que eras médico, no, un sacerdote? Ambas son correctas. Como sacerdote, también trabajé como médico. Desde allí, fui más allá, construyendo un hospital en un pueblo rural y viajando para tratar a la gente. Sinceramente, incluso si me pides que enumere reglas ahora, no se me ocurre nada. El joven sonrió con torpeza y continuó, supongo que es algo como, preferiría que no insultaras al dios del sol frente a mí, ese tipo de cosas. Hablar mal de otros es grosero.
Tendré cuidado de asegurarme de que tal cosa no suceda. Pareciendo recordar algo, Giovanni habló de nuevo, podría ser un poco sensible respecto a las sirenas. Pensándolo bien, incluso durante el primer recorrido de Gio, inusualmente había sacado a relucir el tema de las sirenas. Haciendo una deducción razonable, Yo Sung-bon preguntó, ¿cuando eras Giovanni, vivías con sirenas? Sí. Era un mundo donde dos razas, humanos y sirenas, coexistían. ¿En qué sentido eres sensible respecto a ellas? Gio se encogió de hombros. Fui asesinado al ser comido por una sirena. Justo en el momento en que uno podría considerarlo un tema sensible, Gio continuó hablando con su voz serena habitual, pero eso no fue porque la niña lo quisiera. En aquel entonces, los humanos y las sirenas estaban envueltos en un conflicto severo, y mis estudiantes y yo fuimos capturados y sometidos a castigos irrazonables por el delito de formar lazos. ¿Así que estás diciendo que esa niña sirena te comió? Esa niña debió haber tenido hambre. Agregó con una sonrisa serena, de todos modos, yo ya estaba al borde de la muerte en ese momento. No esperaba escuchar sobre tu muerte, ¿la historia fue demasiado repentina? Tampoco la recuerdo muy bien. Mientras las palabras salían de sus labios, todo el color se drenó de él en un instante, y Gio se revirtió de nuevo a su negrura como una sombra. Este era el retrato de Gio, que Yo Sung-bon conocía bien, la persona que también era Seo Gio. Ahora sentado fríamente en una expresión desprovista de incluso un indicio de sonrisa, Gio continuó, todavía estoy en el proceso de recordar. ¿Así que gradualmente estás recuperando los recuerdos de tus personalidades con el tiempo de esa manera? Hay momentos en los que a menudo me confundo. Si me gustaba el mar o si me disgustaba nadar. Tales detalles triviales a veces chocan entre los Gios, verás. Suena como un verdadero dolor de cabeza. Realmente está bien. El proceso no es tan caótico como imaginas. La voz de Gio era pesada, pero tranquila. Es más cercano a recordar memorias olvidadas de la infancia. Eso es un alivio entonces. De repente, Yo Sung-bon sintió que entendía de dónde se originaba el pesado silencio que emanaba de Gio. Este retrato fue forjado a partir de incontables muertes más allá de lo que podría imaginar. Con razón se sentía tan pesado y silencioso. Porque la muerte es algo así. Emerge a la superficie del agua. La luz del sol entró en la vista. Disculpe, ¿se encuentra bien? Se escuchó una voz juvenil. Menos mal, estás despierto. Cuando abrió los ojos, vio pupilas de un blanco puro. Los ojos de color perla con un tono misterioso eran algo que solo las sirenas podían poseer. No te preocupes, no tengo intención de hacerte daño. Solo entonces recobró el sentido. Había salido al mar, luego fue atrapado por una sirena y arrastrado al agua. La sirena, que parecía ser un macho, habló con una mirada de disculpa en su joven rostro. Lo siento, fue mi hermana mayor la que te arrastró al mar. Nunca he oído que las sirenas coman humanos. ¿No era eso solo una superstición? Es una superstición. Ella no te llevó para comerte. Pero mi hermana mayor tiene mucha curiosidad sobre los humanos, así que probablemente te jaló para observarte o analizarte más de cerca. Pensé que me iba a morir, pero gracias a ti sobreviví. Gracias por tu amabilidad. La joven sirena parecía haber esperado que él se enojara, pero él no estaba particularmente molesto. No solo la sirena que lo arrastró bajo el agua no tenía malas intenciones, sino que él también recordó que ella era muy joven. Incluso si se decía que los humanos y las sirenas tenían una relación terrible, él no guardaba resentimiento hacia las sirenas. Especialmente dado que las sirenas poseían procesos de pensamiento y sistemas emocionales diferentes de los humanos, no sería extraño que arrastraran abruptamente a un humano al mar. Mirando a su alrededor, era la misma playa donde había estado paseando inicialmente. Así que me trajiste hasta aquí de regreso. Dado que mi hermana mayor te causó inconvenientes, garantizar tu seguridad básica es lo mínimo que podría hacer. Entiendo completamente lo afortunado que soy de haber conocido a una sirena tan amable. Casi muere, después de todo. Sin embargo, hay un pueblo cerca. Pareces bastante joven incluso para ser una sirena, si te demoras aquí demasiado tiempo, los aldeanos podrían atacar. Ah, ¿hay un pueblo aquí? Sí. Recientemente, 3 familias perdieron miembros a manos de sirenas, dejándolos altamente agitados. Si ven a una sirena joven como tú, su resentimiento podría impulsarlos a hacerte daño. Si bien aprecio tu amabilidad, es mejor que te vayas rápidamente. Gracias por compartir la información que necesito para protegerme. La joven sirena parecía encantada,
Tal vez esta era su primera interacción con humanos. Me alegra que el primer humano con el que he conversado sea una persona tan amable. ¿Vives en este pueblo? Solo estaba mirando a mi alrededor, considerando si establecerte aquí. Soy un sacerdote que dejó el templo para establecer un hospital, pero supongo que a las sirenas no les gustan particularmente los seguidores del dios del sol, ¿verdad? A mi hermana mayor y a mí no nos importan esas cosas. Las sirenas adoraban al dios del mar profundo, mientras que los humanos adoraban al dios del sol. Dadas sus diferentes formas de pensar, hábitos dietéticos y todo lo demás, rasgos que fácilmente encendían conflictos tanto grandes como pequeños entre humanos y sirenas, una conversación tan pacífica era nada menos que un milagro. Y tal vez, la joven sirena no quería soltar ese pequeño milagro. Mi nombre es Ise, ¿puedo visitarte de vez en cuando? Si está bien, traeré a mi hermana mayor para disculparnos formalmente. Ise. En el idioma del mar, significa Vía Láctea, ¿verdad? Es un buen nombre. Los débiles deben ser protegidos y tratados con amabilidad. Incluso si el individuo en cuestión era una sirena en lugar de un humano, el calor del sol tenía el poder de llegar a cualquier parte. Mi nombre es Giovanni. Y así, Giovanni construyó un lazo con las jóvenes sirenas. Fue un tiempo dichoso. Recostado en la cama del hotel, Giovanni parpadeó. Esto, también, debía ser un apego persistente. Solo cuando escuchó los llantos descontentos de su hijo, Gio finalmente regresó a la realidad. La tasa de sincronización ha aumentado significativamente. Lo último que recordaba era que estaba alrededor del 31%, pero en solo un día se había disparado al 59%. Después de confirmar la tasa de sincronización de Giovanni, que ahora casi se había duplicado, Gio armó el rompecabezas de la situación. ¿Fue por el sueño? Ese niño que vi en el recinto del evento, el del cabello azul. Papá no está durmiendo. Aunque se ha convertido en un recuerdo borroso como un sueño, por alguna razón, el niño en el recinto del evento se parecía de forma asombrosa al que vio en su sueño. Tal vez su color de cabello coincidente había desencadenado los recuerdos de Giovanni. ¿Podría ser posiblemente ese niño que vi en el sueño? Pensando esto, Gio pronto negó con la cabeza. Incluso si se calculaba generosamente, era una historia de dimensiones a mundos de distancia, una que requeriría cruzar 25 vecindarios solo para encontrarse. Un niño que debería estar en la dimensión de Giovanni no podría estar posiblemente en la de Seo Gio. Incluso si fuera verdad, afirmar conocer a alguien como Giovanni con solo un 33.3% de pureza sería abiertamente desvergonzado. Sería como ser un jefe tacaño que rellena los salarios con cupones de regalo en lugar de un sueldo adecuado. Gio simplemente decidió irse a la cama. No importaba que pasado o futuro se cerniera, Gio, con sus nervios de acero, no le prestó atención. Aunque podría haber sido sabio preocuparse un poco. Capítulo 65. Hace mucho tiempo, había dos sirenas que se llamaban familia entre sí. La hermana mayor quería analizar los límites de los humanos y el hermano menor quería aprender sobre la cultura humana. Entre ellos, el hermano menor, Ise, deseaba un mundo donde los humanos y las sirenas pudieran vivir juntos en armonía. En esta era plagada de miedo y desprecio entre las dos razas, desear eso era verdaderamente un anhelo fantástico. La sirena también lo sabía. Un mundo donde el cielo y el mar se fusionen, ese es verdaderamente un deseo magnífico. Quien pronunció esas palabras fue el primer humano que Ise conoció. Cabello largo y ondulado, rubio como las olas del océano. Una mirada azul repleta de sabiduría. El hombre, que se presentó como sacerdote y médico y siempre favorecía vestir ropas blancas, dijo, es una historia que me hace sentir bien con solo escucharla. Él nació con un color por el que las sirenas no podían evitar sentirse atraídas. Los humanos son criaturas entrañables pero volubles, ¿sigue siendo demasiado esperar que llegue un día así? No diré que será fácil. Los humanos y las sirenas son diferentes en muchos aspectos. Él dio un consejo realista. Incluso los humanos no logran entenderse y se odian entre sí, por no hablar de los conflictos entre humanos y sirenas, ¿cuánto peor podría ser? Luego agregó amablemente, pero si más gente llega a compartir tus pensamientos, ese día seguramente llegará. En última instancia, es una cuestión de percepción. Creo que la emoción llamada odio puede superarse entendiéndose mutuamente. Tus palabras me han traído gran alegría. Era una historia tan fugaz como un sueño. Adoro el sol. Creo que es tan espléndido como los humanos, cada uno viviendo sus breves vidas con sus propios colores hermosos.
He oído que las sirenas sirven al dios del mar. Sin embargo, aquí estás, Ise, diciendo que adoras el sol. Cierto, por supuesto sirvo al dios del mar profundo, pero la luz del sol es cálida y gentil. Sostiene una majestad diferente a la del mar profundo. Entiendo lo que quieres decir. Se siente maravilloso dormir ocasionalmente bajo la luz del sol. Eso es difícil de hacer en el mar. Ise anhelaba la tierra firme. Por lo tanto, quiero presenciar las vidas de los humanos con mis propios ojos aún más. Como hijo del sol, afirmo tu valentía, Ise. Gracias por no negar a los descendientes del mar profundo. Con la ayuda de un humano llamado Giovanni, los hermanos Sirena vivieron disfrazados de humanos, la hermana persiguió su sueño de convertirse en médica y el hermano menor alimentó su sueño de convertirse en sacerdote. ¿Incluso sirviendo al dios del mar profundo deseas convertirte en sacerdote del sol? Dado que no soy un apóstol del mar profundo, no estoy abandonando mi deber. Por encima de todo, ¿no vendría la unificación más rápido si sirviera a ambos dioses? Un pensamiento simple, pero bueno. Que el sol reconozca tu corazón como familia y te otorgue poder divino. Giovanni fue el único que no condenó el vano sueño de Ise. Era amable y de cálido corazón. Con un toque juguetón, a veces lanzaba comentarios alegres a Ise y a su hermana, y como sacerdote y médico, era lo suficientemente hábil como para salvar a incontables personas trabajando durante la noche. Aunque de vez en cuando divagaba disparates o se volvía descaradamente audaz hasta el punto del absurdo. Quiero llegar a ser como Gio. ¿Entonces no deberías estudiar medicina diligentemente también? Eso no es lo que quise decir. No quiero ver sangre. Giovanni era una persona digna de respeto. Incluso en una era llena de conflictos y condenas, solo él siempre permanecía pacífico, alegre y gentil. También hay sangre que fluye en paz y misericordia, Ise. En un tiempo en que todo estaba cambiando, solo Giovanni siempre permanecía en su lugar. Profesor, estará siempre aquí. Lo único por lo que los hermanos se preocupaban era por la esperanza de vida de Giovanni. Dado que soy humano, moriré mucho antes que ustedes las sirenas. Ya lo sé bien. Por lo tanto, no puedo decir claramente que permaneceré a su lado para siempre. Pero prometo que todo lo demás se mantendrá igual. Este humano llamado, yo, no cambiará al ser arrastrado por los conflictos y el sufrimiento de esta era. ¿Puedes hacer eso a pesar de ser un humano y no una sirena? Incluso si muero algún día, estoy seguro de que siempre permaneceré inalterado cuando me recuerdes. Aunque separarse de él sería un acontecimiento trágico, incluso con solo esta breve conversación, Ise pudo encontrar consuelo. ¿Puedes prometer que aunque tu cuerpo regrese a la tierra, seguirás siendo la misma persona que ahora? Tranquilo, Ise. Dado que eres mi preciado estudiante, ¿cómo podría ir en contra de tus expectativas? Gracias por calmar mis tontas preocupaciones. Ver a los humanos irse y cambiar constantemente debió haberle dolido a mi corazón. Entiendo tus sentimientos. Incluso yo, como compañero humano, a menudo me siento amargado por el flujo del mundo. Es verdaderamente un alivio no ser el único así. No estar solo, él esperaba que Giovanni no se corrompiera ni se desmoronara fácilmente como otros humanos. Sin embargo, Ise pronto llegó a arrepentirse. ¿Por qué hice semejante promesa? Tal vez si hubiera tomado una decisión egoísta como otros humanos, podría haber llevado a una mejor situación. Nunca vuelvan aquí, ¿entienden? Este lugar ya no es un hogar ni una escuela. Gio, espera un momento. No pienses en salvarme. Eres joven y no hay razón para que sufras por el flujo actual de los tiempos. Si tan solo te hubieras vuelto egoísta. Hay alguien aquí que escondió a las sirenas, el traidor está aquí. Si tan solo hubiera sucumbido al terror de un futuro donde el dolor y la muerte estaban predeterminados. Aquí está, prendan fuego aquí, quémenlos a todos junto con esas espantosas sirenas. Saquen a ese traidor ahora mismo. Qué terrible de su parte criar sirenas. ¿Por qué demonios escondiste a las sirenas, tú que has salvado a incontables humanos hasta ahora? Si nos hubieras abandonado, huido o traicionado. Cuanto más ligero se habría sentido este malvado corazón. Ellos no han cometido pecados que merezcan su ira. Solo son niños. Debes estar loco, llamando niños a criaturas como las sirenas, él es un traidor a la humanidad. Si esa etiqueta pudiera poner fin a la pesadilla de este pueblo, entonces pueden llamarme así. Este hipócrita, fingiendo hacer buenas obras con esa cara amable mientras criaba sirenas tras bambalinas. Ruego porque este doloroso lazo alcance un final pacífico algún día. Giovanni permaneció noble hasta el final.
Incluso cuando yo estaba atrapado en ese estrecho acuario forjado por la crueldad humana. Incluso cuando no pude soportar la inanición tan severa que sentía que mis órganos se derretían hasta que hundí mis afilados colmillos en esa carne en descomposición y enconada. Un niño humano le preguntó. Y solo después de que ese rostro inocente entró en su vista, la sirena se dio cuenta de que se había despertado de un sueño vil. Tu expresión se veía muy mal. Parece que tuve una pesadilla. ¿En serio, debería decírselo al sacerdote? No es un problema tan grande. Él rechazó la amabilidad con una sonrisa. No quiero recibir ayuda de los humanos justo después de tener semejante sueño. ¿Por qué de repente había soñado con Giovanni? Es porque estoy en el abrazo del dios del sol. O debido a ese humano llamado Seo-Gyo que vi ayer. La sirena movió sus ojos color perla y recordó la figura que había visto en el evento. El hombre envuelto enteramente en una capa negra innegablemente llevaba un aura notable. Los alrededores estaban espeluznantemente silenciosos a su alrededor, como si toda la vida hubiera perecido. El mana se marchitaba como acobardándose ante la ira del emperador y el aire mismo parecía encogerse, fluyendo en respiraciones sofocadas. Probablemente era un cazador tan formidable que ya no podía ser considerado humano. De todas las cosas, para que su nombre sea Gyo. No, tal vez no se trataba del nombre en absoluto. Recordar la imagen de su noble profesor en un humano tan voluble y egoísta. Ahora, lo despreciaba más que a su comportamiento actual, fingir ser humano y participar en la masacre de su hermana. Euna, ¿te duele la cabeza? Deja de fingir ser amable. Pero se mejorará pronto. Solo actúa horriblemente, te lo ruego. No hay razón para que muestre misericordia a los humanos a estas alturas. Sin importar que, se detestaba a los humanos. Odiaba a los humanos egoístas por recordarle la horrible pesadilla de aquel día, y despreciaba a los humanos abnegados por atreverse a imitar a su profesor como si fueran algo digno. La ira de la sirena no era algo que una mera vida pudiera borrar. Al final, solo son criaturas vulgares que se retuercen como simples insectos ante el dolor y la muerte. El simple hecho de que le hubieran hablado a él, una sirena, era lo suficientemente repugnante. Era el mayor acto de amabilidad que esta miserable sirena podía reunir. Lo siento, ¿te desperté? No. No es eso, es solo que no estoy acostumbrado a la ropa de cama, entonces, por ahora, podemos simplemente dormir juntos. Incluso mientras se sentía disgustado consigo mismo, despreciando ciegamente a toda una raza, cómplice de la masacre de su hermana, no podía parar. Y se curvó sus labios mientras observaba al niño humano yacer cómodamente a su lado. Tanto como mi profesor. Exactamente eso. Deseo que todos mueran horriblemente. Yo también, y todos ustedes también. El día de la ceremonia principal. La procesión de los sacerdotes comenzó. ¿Es eso lo que creo que es? Sí, es la procesión de los sacerdotes. Viendo que todos son tan jóvenes, debe ser una ceremonia de iniciación, es momento de que la religión del dios del sol celebre su ceremonia de iniciación. Vaya, mira qué tiernos son los niños. 8 de la noche. Como el evento se celebró alrededor de la hora en que la mayoría de los trabajadores de oficina salían del trabajo, había muchos espectadores. Para recibir la mirada de Dios, las ceremonias de iniciación se celebraban típicamente a última hora de la tarde. A pesar de que son jóvenes, su sacralidad es extraordinaria, tal vez porque son sacerdotes. Solo mirarlos me hace sentir purificado, ¿es porque es la religión del sol? También es cálido. ¿Deberíamos llamar a otros? Uno nunca sabe, alguien podría ser elegido hoy. Aunque el concepto de los dioses se había vuelto más familiar desde la gran catástrofe, su majestad divina permanecía. La gente estaba emocionada ante la posibilidad de presenciar el milagro de uno de estos jóvenes sacerdotes siendo abrazado por Dios. Incluso sin tales intenciones calculadas, la procesión de los sacerdotes era suficiente para llamar la atención de la gente. Los incensarios meciéndose tintineaban como campanas, y los símbolos del sol sostenidos en las manos de los futuros sacerdotes, como correspondía a la religión del dios del sol. Como se esperaba de la religión del dios del sol. En un día de invierno tan amargamente frío, la procesión gentil pero majestuosa del sol evocaba una sensación única de emoción. Fue lo mismo para el grupo de Yoo Sung-bon y Hyo también. No podía darme una idea ya que rara vez he visto ceremonias de iniciación. Así que esto es lo que se siente. ¿No las has visto a menudo? Las ceremonias de iniciación no se celebran todo el tiempo. Tienes que considerar fechas y esas cosas.
Entre las religiones con débil influencia, incluso había algunas que celebraban eventos tal vez una vez cada 10 años. Preparar una ceremonia de iniciación lujosa como la que estamos viendo ahora requiere un capital significativo. Las religiones sin dinero o influencia no pueden celebrar ceremonias de iniciación grandiosas. Solo hacen algunas oraciones en su templo y eso es todo. Por lo tanto, tales eventos eran de hecho todo un espectáculo. Para los ciudadanos que vivían en la ciudad, era un evento bastante especial. Están empezando a dirigiéndose hacia el interior del templo. Como ya reservamos asientos, entremos temprano. Yoo Sung-bon miró hacia atrás a Hyo. Si pasa más tiempo, demasiados espectadores se aglomerarán y será difícil encontrar nuestros asientos. ¿No es difícil con demasiada gente? No parecías disfrutar de la conmoción la última vez que saliste. A pesar de que el recorrido pasado había terminado de forma segura, Yoo Sung-bon todavía sabía poco sobre el retrato de Hyo. No estaba claro qué detalle aleatorio podría desencadenar una reacción agresiva. El líder del gremio no solo descartaría las bajas casualmente, sino que incluso se deleitaría al tener un espectáculo que observar. Pero esa es una razón más para que yo me preocupe. Beol solo era amable con sus propias colecciones y objetivamente no se le podía llamar una buena persona, pero incluso el propio Yoo Sung-bon, que pensaba de esta manera, solo se sentía amargado por la muerte de las personas y lo dejaba así. Por aquel entonces, la obra de arte habló. Estoy un poco cansado, pero no lo suficiente como para que te preocupes. Ya veo, eso es bueno entonces. Como se esperaba de una obra de arte con gran paciencia. Aún así, debería ser cauteloso. A medida que la procesión entraba gradualmente al templo y la multitud comenzaba a asentarse, el sacerdote de pie al frente colocó el incienso que sostenía sobre el altar y detuvo los pasos de los futuros sacerdotes. Como un director de coro, les hizo un gesto a los jóvenes sacerdotes, organizándolos. Diosa que ilumina el cielo y la tierra con luz gentil, por favor otorga fuego sobre este lugar donde tus siervos se reúnen hoy. Estos jóvenes sacerdotes son como brotes cultivados bajo tu luz. El sacerdote que recitó la oración anunciando la ceremonia de iniciación, Kang Seo-dam, pronto concluyó. Reciban la pequeña luz. Reciban la pequeña luz. Después de terminar la oración de la religión del sol, Kang Seo-dam inclinó la cabeza hacia el altar. Luego se giró e inclinó una vez más hacia los futuros sacerdotes que sostenían sus símbolos del sol de pie en sus respectivas posiciones. Confirmando que los futuros sacerdotes se habían inclinado a cambio, Kang Seo-dam habló. Este es el templo del sol, pero el sol no es forzado sobre los futuros sacerdotes. Aprenderán cómo enfrentar a los dioses y convertirse en sus siervos con la ayuda de la diosa del sol. Que ganen otro padre a través de la ceremonia de iniciación de hoy. Habiendo hecho sonar la campana de plata, Kang Seo-dam continuó su discurso. Antes de cultivar la mente y el cuerpo para servir a nuevos padres, los futuros sacerdotes tendrán tiempo para expresar gratitud a sus conexiones terrenales. Hasta que comience el evento de clausura, los futuros sacerdotes pueden saludar a sus familias. La ceremonia de iniciación estaba dividida en la parte 1 y la parte 2, con una especie de periodo de descanso en medio que les permitía pasar tiempo con la familia. No todas las religiones hacían esto, pero la ceremonia de iniciación de la religión del sol era así. Gracias al entrenamiento previo, todos los futuros sacerdotes se movieron a sus posiciones asignadas. Opa, soy un sacerdote ahora. Este atuendo es genial, ¿verdad? Algunos se apresuraron para pasar tiempo con sus familias, mientras que otros se movieron a la sala de espera para descansar. Él, también, estaba a punto de moverse para descansar. Pero los ojos de Kang Seo-dam captaron la vista de un futuro sacerdote que por alguna razón se demoraba sin ir a ninguna parte. Ese debe ser el niño llamado Una. Era un niño memorable con cabello azul que recordaba al mar. Tal vez relacionado con su color, incluso su poder divino llevaba una energía fuerte y fresca. Me dijeron que como niño clavel, no tiene familia con la cual conversar, entonces ¿por qué está parado allí inmóvil? No podía darse el lujo de descuidar ni a un solo sacerdote bajo su cuidado. Kang Seo-dam miró a su alrededor. ¿A quién está mirando? Siguiendo la mirada del niño, vio a un futuro sacerdote de cabello negro siendo abrazado por su familia. Su nombre parecía ser Cha Ji-son. La capa negra también estaba entre ellos. Esa es la persona que vi la última vez. Kang Seo-dam recordó cómo había actuado a diferencia de un dios, simplemente observando el evento antes de retirarse limpiamente. La ceremonia de iniciación en sí es bastante larga. Si apareció de nuevo hoy, como se esperaba, ¿fue para seleccionar nuevos seguidores?
Con esta duda en mente, observó y se dio cuenta de que la mirada de Una estaba fija en la capa negra. Tal vez quería deslizarse en ese grupo. Bueno, ese lado está particularmente animado. Como un niño clavel, no es de extrañar que pueda sentirse envidioso. Afortunadamente, antes de poco, Chayi Sol se llevó a Una consigo. Siendo de mente rápida, le presentó suavemente a su compañero a su familia. Kang Seodam observó cuidadosamente, con cautela de que tal consideración pudiera herir su orgullo, pero Euna siendo guiado no parecía disgustado. Debería estar bien ahora. La capa negra parecía un dios con una gran comprensión de los humanos, por lo que no debería haber problemas mayores. Solo entonces Kang Seodam finalmente se movió para descansar.